Voces de Venezuela presenta Valores Históricos con el doctor Gerardo Aponte. Hoy, en Valores Históricos, al celebrar el cumpleaños del libertador Simón Bolívar, haremos una breve reseña sobre el denominado culto a Bolívar. Les habla Gerardo Aponte. El Divino Bolívar es una obra de Elías Pino Iturrieta. Es el ensayo sobre una religión republicana y en él se analiza el reiterado empeño que en cada época de la historia contemporánea venezolana persiste para elevar a los altares de la devoción vernácula la gesta emancipadora, bajo la única perspectiva de Bolívar, haciendo un antes y un después del proceso político, social y castrense que nos lleva a la autonomía absoluta con respecto a España y nuestra posterior unión con Bogotá y con Quito. El rechazo a la colonia y a la fundación de la República tras el fracasado ensayo de Colombia hace un largo tránsito desde el siglo XIX y se cuela en el discurso de los actores de turno en la víspera del tercer milenio, ya que Venezuela contemporánea es el campo del error y por consiguiente el laboratorio de la invención robinsoniana. La sociedad ha perdido el siglo XX y por consiguiente en el siglo XXI debe recuperar todo el tiempo. Elías Pino Iturrieta revisa los hitos más destacados de lo que califica como una patología nacional: la exagerada reverencia al héroe mitificado convertido en semidios de un culto colectivo que raya y seguro traspasa los límites de la cordura. Irónicamente, por esta parte del mundo tuvimos hombres de hazañas más reales y verificables que eventos propios de fábulas y leyendas que exhiben otras culturas. Y sin embargo, despojamos a los próceres de su condición humana para acercarlos al Olimpo. En adelante, los próceres de la independencia, especialmente el libertador, se convierten en símbolos patrios, junto con el himno y con la bandera nacional. Pero en un principio, la veneración a Bolívar no sale de cenáculos de estrategias propagandísticas oficiales o de los desvaríos del mandamás de turno. Una suerte de sincretismo entre lo religioso y lo terreno experimenta la figura del padre de la patria, cuando de forma espontánea algunas comunidades del interior del país lo utilizan cual santo en procesión. Ya consolidada la religión nacional, las manifestaciones mágico-religiosas con Bolívar serán un elemento cotidiano de la idiosincrasia criolla, como el caso del extendido culto a María Leonza. Bolívar está a la cabeza de la corte libertadora, junto con famosos guerreros de la independencia. No es una idea peregrina entonces pensar que al pretender el establecimiento de una religión nacional, se erija, aunque no de manera formal, toda una estructura que se acerque al modo de funcionamiento de los cultos que los individuos profesan para ganarse el cielo y evitar el infierno. Lo llamativo es que representantes encumbrados del crédito mayoritario hagan también la metáfora divina con el hijo de don Juan Vicente Bolívar, utilizando la tribuna que en ese momento ejerce para adorar a Jesús crucificado. Pino Iturrieta recuerda el evento donde el cardenal José Humberto Quintero es un ejemplo de esa iglesia militante. Dice: el prelado renueva la noción del pecado original desarrollada por Juan Vicente González en 1842 hasta el punto de presentarla como la única explicación de las catástrofes que supuestamente sufre la sociedad venezolana ahora y en el futuro. No faltan las alusiones a un proceso inquisidor, a persecuciones de censuras, autocensuras, cuando el honor del más ilustre venezolano puede estar en tela de juicio. Se sugieren hasta manuales de estilo y casi se elabora una lista de calificativos prudentes e imprudentes en torno al Hércules americano. La ciencia no estará ausente del debate sobre la espiritualidad que une al pueblo y sus líderes, y se deja claro que los dogmas de la fe patriótica no pueden ponerse a prueba en un laboratorio. En 1916, Diego Carbonell es el hereje de moda cuando se atreve a insinuar que Bolívar sufría de un cuadro severo de epilepsia.
La respuesta de célebres académicos y más tarde una catarata de improperios volcada desde numerosos lugares a través de las plumas más disímiles da cuenta de cómo se protege con trueno la reputación del héroe frente a un tema juzgado como fundamental. Sin embargo, lo que más impacta es la transformación del hombre fuerte de cada época en el sumo pontífice de la adoración bolivariana. Presidente constitucional o jefe de facto, poco importa el estatus legal en el Poder Ejecutivo para secuestrar al San Simón y utilizarlo como el escapulario ajeno, con el que se persigue una indulgencia por toda la eternidad. Así será el proceder de José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras y, por supuesto, Hugo Chávez Frías. En este punto, el autor Pino Iturrieta ya ha hecho una salvedad importante que disipa cualquier supuesto de antipatía hacia el héroe y su legado. La guerra es contra los pontífices que se anuncian como sucesores y continuadores del grande hombre, mientras martirizan a sus pueblos o los conducen al precipicio. Endiosar a Bolívar conlleva fabricar un portaaviones donde el capitán de la nave roce los predios celestiales en medio de palpitantes oraciones. ¿Cómo será verificable en la era del ilustre americano? Se pregunta a Pino Iturrieta, ¿no son evidencia del comienzo de un culto subordinado en los más groseros términos? ¿No reflejan cómo se ha puesto a Guzmán a inflar el globo bolivariano para elevarse desde el piso hacia las alturas? La revolución bolivariana de los conjurados del 4 de febrero de 1992, que finalmente llegó a Miraflores por la puerta principal, alfombra roja y honores en 1999, justifica nuevos análisis de la patología y de la veneración al padre de la patria. No puede verse este libro como la continuación mejorada o segunda parte del culto a Bolívar de Germán Carrera Damas, aunque el propio Pino Iturrieta destaque, por supuesto, en el análisis su aporte fundamental como fuente. Para todo este evento de la religión bolivariana, Pino Iturrieta propone una salida. Es permitir que otros personajes sean considerados como dignos de admirar y que sus ideas no necesariamente sean respetadas, en tanto prosigan la línea trazada por el Libertador. El politeísmo no sería ahora una multiplicación de dioses, sino el testimonio de que la sociedad se eleva por propia decisión a los altares, porque requiere que muchos de sus semejantes y muchas de sus épocas la representen y exhiban así su conquista. Por último, Venezuela es más que la gesta de la independencia y los anacrónicos intentos por imitarla o repetirla en la era del ciberespacio, la clonación, la robótica y la conquista de Marte. Somos, por lo que había antes de 1498, por lo que vino luego, por la ruptura del orden colonial, pero también por lo que aceptamos, acertamos y fallamos en nuestros sucesivos ensayos por encontrar la mejor forma de convivencia, el mejor modelo de sociedad y de nación. Venezuela no se detuvo en 1830, aunque algunos convengan en lo contrario. Estos fueron Valores Históricos.